¿Qué tal, amiguitos? En este video vamos a ver lo que es el momento de una fuerza, o también llamada torque. El simbolito que utilizaremos para reconocer esta cantidad vectorial es la letrita griega tau, esta letrita de acá, tau. Además, esto de aquí es una cantidad vectorial. Como es vectorial, vamos a ver que es de esta forma. ¿Listo? Por eso, así con la flechita arriba. Ahora, ¿qué es el momento de una fuerza o torque? Es la capacidad que presenta una fuerza para producir giro. ¿Cómo es esto? A ver, veamos el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Supongamos que yo tengo por aquí una puertita, y aquí están sus bisagras. Ya, ahora yo quiero abrir la puertita. Obviamente el hecho de abrir la puertita implica que la puertita va a girar. Y para esto nosotros vamos a aplicar por aquí una fuercita, de repente una fuercita de 50 newton. ¿Ya? Aplicamos la fuercita de esa forma y hacemos entonces que la puertita gire, ¿no? La puertita va a estar girando con respecto de las bisagras. Las bisagras están conectadas a la pared o a un soporte. Ya, pero ahora te pregunto, ¿qué es lo que ocurre si yo, por ejemplo, aplico una fuerza por acá, de esta forma, la misma fuerza, o sea, con la misma magnitud, pero ahora esta fuerza aplicada hacia las bisagras? La pregunta es, ¿una fuerza aplicada de esta forma conseguirá que la puerta gire para que se abra? Obviamente que no, ¿cierto? Si yo aplico la fuerza de esta forma hacia las bisagras, lo que estaría haciendo es empujar a la puerta hacia las bisagras, pero no conseguiría que la puerta gire. A eso es lo que nosotros llamamos la capacidad de una fuerza para producir giro, porque no basta solamente con aplicar la fuerza, también es necesario saber cómo se aplica la fuerza. Porque a pesar de que estamos aplicando la misma fuerza, se está aplicando de forma diferente, produciendo efectos diferentes, ¿de acuerdo? Es por eso que cuando vamos a calcular el aumento de una fuerza, aparte de conocer la fuerza, debemos ver cómo es que se aplica la fuerza. Ya, entonces ya teniendo esta idea, vamos con los conceptos matemáticos para reforzar los conceptos físicos, ¿listo? A ver, vamos por aquí. Voy a colocar aquí un sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas X, Y, Z. ¿De acuerdo? Supongamos que por aquí está una partícula a la cual le vamos a aplicar una fuercita por acá. Vamos a llamarle a esta fuercita aplicada F. Ya, yo quiero calcular la capacidad de giro que tiene esta fuerza, pero con respecto de un eje en particular. Ese eje en particular le voy a llamar el eje o el puntito A. ¿Listo? Ya, quiero calcular la capacidad de giro de esta fuerza con respecto de este puntito. ¿Cuáles son los pasos? Paso número 1, vas a trazar un vector. Este vector siempre va a ir del puntito de giro hacia donde está aplicada la fuerza. Es como si fuese una especie de vector posición de donde está aplicada la fuerza con respecto del eje de giro. Es por eso que lo vamos a denotar también con una letrita R. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo conozco este R y conozco este F, ya puedo determinar el torque de la fuerza o el momento de la fuerza, el cual, por cierto, vamos a denotar así. El torque de una fuerza, en este caso la fuerza F, con respecto de A. ¿Por qué debemos indicar con respecto de qué eje? Como mencionamos antes, con respecto a ejes diferentes se podrían obtener resultados diferentes, ¿cierto? Ya es por eso que con respecto del punto A, el torque va a tomar un valor, con respecto de otro eje tomará otro valor. O sea que el torque no es único, depende de con respecto de qué eje se va a calcular, ¿correcto? Ya, de esta forma. Y esta cosita no es otra cosa que R cruz F, donde esa cruz que estás observando es un producto vectorial. ¿Qué significa eso? Que estamos multiplicando dos vectores, R y F, con el objetivo de obtener un tercer vector, que es el resultado de esa operación. O sea que el torque, como mencionamos antes, momento de una fuerza, es un vector. Ahora, ¿cuál es la característica de este vector? Este vector siempre aparece perpendicular
este vector torque de la fuerza respecto de A siempre aparece perpendicular al vector fuerza y al vector R, siempre, ¿de acuerdo? ¿Por qué pasa eso? Es básicamente por la definición del producto vectorial, ¿no? Siempre el vector como consecuencia del producto vectorial es perpendicular a los dos vectores que lo generan, ¿ya? Esa es su característica geométrica. Ahora, unidades, porque es una cantidad física, ¿no? Unidades. Las unidades de esta cantidad son los newton por metro. Ahora, no te vayas a confundir. De repente ya has visto la parte de trabajo y energía y debes recordar que el trabajo y la energía se mide en Joule, que dimensionalmente es Newton por metro, ¿cierto? Ya, pero recuerda que la unidad Joule es exclusiva para lo que es trabajo y energía. Para lo que es momento de una fuerza o torque se utiliza el Newton por metro. Dimensionalmente son equivalentes, pero físicamente son diferentes, ¿no? Porque el momento de una fuerza es una cantidad vectorial, trabajo y energía es una cantidad escalar. Ya, solamente lo menciono para que no te vayas a confundir, ¿de acuerdo? Recuerda, torque, newton por metro, trabajo y energía, joule. Ahora veamos cómo vamos a hacer para calcular este torque, ¿no? Porque básicamente tenemos que hacer este producto vectorial. Ya, a ver, veamos lo siguiente. Supongamos que la fuerza la conocemos. O sea, supongamos que la fuerza que tenemos por acá, esta fuerza, la conocemos completamente. Que es básicamente lo que va a ocurrir en la gran mayoría de problemas. Esta fuerza vamos a conocer sus componentes. En muchos problemas, esta fuerza va a venir indicada de esta forma. Con sus componentes. ¿De acuerdo? Ya. También nosotros lo podemos expresar así, ¿cierto? Es equivalente, es básicamente lo mismo. Ya, esta es la forma más práctica de trabajarlo. Así con componentes nada más. No va a ser necesario colocar vectores unitarios. Aunque si quieres lo colocas, ¿no? Pero no es necesario. Luego el vector R. Ya, mucho cuidadito con el vector R. ¿De acuerdo? Porque para ver el vector R yo necesito conocer dos posiciones. La posición del punto A. Digamos que el punto A tiene coordenadas, ¿no? XA, YA y ZA. Ya, ZA. Esas son las coordenadas del punto A. Y las coordenadas de la partícula podemos llamarlas X, Y, Z. ¿De acuerdo? Entonces el vector R debemos hacer memoria nada más. Cuando yo conozco las coordenadas de un punto y las coordenadas de otro punto y ahí está el vector R, solamente debemos restar coordenadas de la cabeza del vector menos las coordenadas de la cola del vector. Cabeza menos cola. En este caso va a ser la primera coordenada X en la cabeza y XA en la cola. Primera coordenada X menos XA. Esa es la primera coordenada o también podemos decir la primera componente del vector. Recuerda, cabeza menos cola. Lo mismo para la segunda componente. Cabeza menos cola. Y menos YB. YA. YA. Y por último, la tercera componente, cabeza menos cola. Z menos ZA. Ya, que no te asusten mucho lo que estamos haciendo porque muchas de estas cositas van a ser datos en los problemas. O sea, van a ser números que solamente van a estar para reemplazar. ¿De acuerdo? Pero eso sí, debes conocer sí o sí la fuerza y luego R. Una vez que conoces ellos dos, inmediatamente ya puedes hallar su producto vectorial. Ese producto cruz, esto de acá. Lo vamos a hacer con una matriz o un determinante en todo caso. ¿Ya? Aquí vas a colocar el vector unitario Y, aquí el vector unitario J y aquí el vector unitario K. Aquí abajito vas a colocar la componente en X, la componente en Y, la componente en Z de cada uno de estos vectores, comenzando por el que está aquí a la izquierda, el vector R. En este caso, esta es su primera componente, X menos XA. Esta es su segunda componente, Y menos YA. Y esta es su tercera componente, Z menos ZA. Ya, ahora colocamos el vector fuerza en el mismo orden. Aquí su primera componente, Fx. Aquí la segunda y aquí la tercera. Listo. Con eso entonces ya tenemos la matriz que debemos resolver. Ahora de repente te preguntarás, ¿no?
¿Cómo se resuelve esta matriz, esta determinante? ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Atento. Recuerda que esto es esta expresión. Lo voy a escribir así, ¿ya? El torque de la fuerza F respecto de A. Ya, este vector de acá también va a tener tres componentes. Comencemos con la primera componente, la cual va a tener el vector unitario I, acá. Ya, esa primera componente la vamos a resolver, desarrollando, o hallando, mejor dicho, la determinante de una submatriz. Ya, aquí está el vector unitario I. Ahí lo que vas a hacer es cancelar. Vas a cancelar esta columna y esta fila. Y vas a hallar la determinante de lo que sobra. Esto es lo que sobra, ¿cierto? En el mismo orden lo vas a colocar. Aquí vas a colocar Y menos YA. Aquí es Z menos ZA. Aquí es FY y aquí es FZ. Ya. Entonces tienes que calcular la determinante de esa matriz que va quedando. ¿Listo? Ya está. Ahora, para la segunda componente, aquí cuidadito, ¿ya? En la segunda componente se coloca menos J. ¿De acuerdo? No es más, cuidadito. Siempre para la segunda es un menos aquí adelante. Y resuelves entonces la matriz que queda. Hacemos algo parecido a lo que hemos hecho acá. Cancelamos la primera fila y la segunda columna y resolvemos con lo que queda. Lo que queda es esto con esto, en ese orden. O sea, esto está a la izquierda, acá aparece a la izquierda. ¿De acuerdo? Esto está a la derecha, aquí aparece a la derecha. ¿Listo? Muy bien. Hallamos la determinante de eso. Y por último nos falta la tercera componente que es K. Aquí sí va un menos, ¿de acuerdo? Un más. Solamente el menos va aquí en el del medio, en J. En los demás es con más. Muy bien. Ahora vamos con lo que queda. Cancelamos la primera fila con la tercera columna. Lo que queda es esto, en el mismo orden. O sea, va a ser X menos XA, Y menos YA, FX, FY. ¿Listo? Y entonces, resolviendo cada una de estas determinantes, vamos a hallar la componente. Por ejemplo, esta va a ser la componente en Y. Esto con este menos va a ser la componente, la componente en X, la componente en Y aquí será la componente en Z. Ahora, observaciones del caso. De repente estas determinantes salen 0, no hay problema. Recuerda que esto es un escalar. Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo. ¿De acuerdo? En caso de que salga negativo, normal, lo colocas con todo y signo. Recuerda que al final de cuentas es una determinante. Su valor puede ser positivo, negativo o 0. Ya. Y por último, una observación final. En caso de que no recuerdes cómo resolver una determinante, aquí te dejo entonces cómo es la determinante de una matriz de 2 por 2. Podemos colocarle aquí A, B, C, D. Ya, esta cosita se resuelve simplemente multiplicando en cruz. Esto de acá multiplicas y esto de acá multiplicas. Y el producto que vas a obtener lo vas a restar, pero siempre cuidadito con el orden. Esto de aquí se conoce como la diagonal principal. Se opera primero, A por D. ¿De acuerdo? Y a eso le vas a restar la diagonal secundaria, C por B. Y de esa forma entonces desarrollas cada uno de estos. Recuerda que A, B, C, D con su respectivo signo. Porque podría ser que esto sea negativo o esto negativo, ¿no? Con su signo, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces con esto ya tenemos cómo calcular el momento de una fuerza con el producto vectorial. Pero te cuento algo bastante interesante. Muchos problemas son problemas en 3 dimensiones. Cuando es un problema en 3 dimensiones, no te queda otra más que aplicar el producto vectorial. Pero para nuestra suerte también hay problemas en 2 dimensiones. ¿Qué implica un problema en 2 dimensiones? Implica una situación en la cual el vector R y el vector fuerza están en un plano. En ese tipo de casos, si deseas, puedes hacer esto de acá. Pero hay otra forma de hacerlo más rápido, más práctico, justamente para este tipo de situación. Entonces, vamos a ver ese tipo de situación. Bien, entonces ahora aquí vamos a ver esa situación que mencioné en el plano.
aquí supongamos que tenemos un objeto, el cual está sometido a una fuerza. Supongamos que en esta primera parte la fuerza aparece en esta dirección. Y en esta parte la fuerza aparece en esta dirección. Supongamos también que aquí tenemos un eje de giro. Vamos a llamarle el eje de giro O. ¿De acuerdo? Ya. A ver. Aquí tenemos nosotros un vector R, que es el vector necesario para poder determinar el torque. ¿De acuerdo? Ahí está el vector R. Ya, muy bien. Ahora, estos dos vectores, como te das cuenta, los he ubicado en un plano. Por lo general, en la gran mayoría de problemas, ese plano será el plano XY. ¿De acuerdo? Siempre va a ser así, bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Pero generalmente en los problemas, la gran mayoría de problemas ocurren así, en el plano XY. Entonces, en este caso, siempre que los dos vectores, fuerza y el vector R, estén en el plano XY, siempre, el vector torque o momento de fuerza será perpendicular a ese plano. Puede ser, como en este caso, perpendicular hacia arriba del plano. Aquí el torque F respecto de O. O como en este caso, perpendicular hacia adentro del plano. Puedes comprobar que este vector verifica la propiedad de que es perpendicular a los otros dos, que es la propiedad geométrica que siempre debe cumplirse. Acá se cumple de la misma forma. Es por eso que cuando trabajamos en un plano es un poquito más fácil de determinar en qué dirección aparece este vector. ¿De acuerdo? En este caso, si este es el plano XY, el eje Z sería vertical. El eje Z. Aquí el eje Z vertical. Ya, en este caso te das cuenta que cuando el vector torque de la fuerza apunta hacia arriba del plano o saliendo del plano, está en el eje Z positivo. Y cuando apunta entrante hacia el plano o hacia adentro del plano, estaría en el eje Z negativo. ¿De acuerdo? O sea que podemos decir que aquí la dirección es más K o vector unitario K. Y aquí la dirección es menos K o vector unitario menos K. ¿De acuerdo? Entonces de esa forma vamos a reconocer la dirección. Luego veremos un truquito para ver la dirección. Solamente quiero que te des cuenta cómo es que va a aparecer el torque por el momento. Ya, lo que vamos a hacer ahora es este torque, vamos a hallar su magnitud. ¿De acuerdo? Para eso veamos aquí lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos este objeto otra vez que estamos analizando y por aquí nosotros ya tenemos el vector fuerza. Ya, supongamos que este eje de giro está por acá, aquí está el eje de giro y trazamos ese vectorcito R. Ahí está el vectorcito R. Ya, a ver, ahora recordemos un poquito. Este vector torque de la fuerza con respecto de O, ya sabemos que es R cruz fuerza. ¿De acuerdo? Pero como te mencioné antes, yo quiero aquí la magnitud de este vector. Entonces coloquemos aquí la magnitud y ahí lo que debemos hacer es recordar un poquito el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores es el módulo del primer vector, en este caso R, el módulo del segundo vector, en este caso el vector fuerza, multiplicado por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Ya, ¿cuál es el ángulo que forman? Aquí lo podemos ver. Aquí está el vector R, podemos colocar por aquí su línea de acción. Una línea de acción es la línea donde está contenido el vector. O sea, este vector está contenido en esa línea, ¿cierto? Muy bien. Aquí está su línea de acción. Este ángulo que está acá, que le vamos a llamar el ángulo phi, es el ángulo que están formando R y F. ¿Listo? Ya. Ahora te preguntarás de repente, no, pero ese ángulo phi no sería difícil de hallar porque generalmente no es dato. Generalmente en problemas que son de esta forma es bastante sencillo de hallar. ¿Ya? Vamos a continuar. Lo que voy a hacer en este momento es colocar la línea de acción de esta fuerza. Voy a colocar aquí la línea de acción de esta fuerza. Nuevamente, la línea de acción de una fuerza es la recta donde está contenida la fuerza. ¿De acuerdo? Esa recta de acá para la fuerza F.
Y desde el eje de giro, este de aquí, trazamos una distancia perpendicular que a él le voy a llamar D. Esta distancia perpendicular es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, ¿correcto? Ya, muy bien. Ahora, atento a lo que voy a hacer. Atento, atento, atento para ver la demostración, digamos. Esta cosita de acá, su módulo yo sé que es R. Aquí tengo un triángulo rectángulo y si aplicamos resolución de triángulos, esta cosita corresponde a R seno de phi, ¿cierto? Para ese triángulo rectángulo, aquí es R seno, R coseno, siendo R la hipotenusa. Pero R seno de phi me parece que aparece por acá. Vamos a ir acomodando entonces, ¿de acuerdo? Tenemos entonces el módulo de la fuerza, el valor de la fuerza, multiplicado por R seno de phi. Pero como te das cuenta, R seno de phi, aquí es esa distancia D. Por lo tanto, podemos ver que el torque de una fuerza con respecto de O, su valor se calcula como el valor de la fuerza multiplicado por D. Listo. De esta forma calculamos el módulo, donde ese D que estás observando por ahí no es un D cualquiera. Ese D recibe el nombre de brazo de palanca. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es el D entonces geométricamente? Ese D geométricamente es la distancia perpendicular desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Quizás ahorita, como es un tanto teórico lo que estamos viendo, parece muy complicado, ¿cierto? Sin embargo, en los problemas te vas a dar cuenta que esa distancia D es súper sencilla de hallar. Muy bien. Entonces, como ya tenemos el módulo, solamente nos faltaría ver la dirección, porque recuerda que al final de cuentas el torque es una cantidad vectorial. Ya tengo su módulo, me falta la dirección. Vamos a ver aquí entonces cómo haremos, o cómo hacemos, mejor dicho, con la dirección. Para la dirección. Bien, entonces supongamos aquí que tenemos una esferita, a la cual vamos a aplicarle una fuerza de esta forma. ¿Listo? Una fuerza de esta forma. Ya está. El eje de giro con respecto del cual vamos a analizar que esté acá. Ya. Muy bien. Entonces, primero, vamos a hallar el valor del torque. Recuerda, todo esto ocurre en un plano, como este, ¿no? Un plano XY. ¿De acuerdo? Ya, a ver, primero hallemos el módulo del torque. Para eso colocamos la línea de acción de la fuerza. Ahí está la línea de acción de la fuerza. Recuerda, siempre es de la fuerza. Y desde el eje de giro, o sea, acá, trazamos una distancia perpendicular a esa línea de acción. Y listo. Con eso ya tenemos el valor del torque. ¿De acuerdo? Su dirección simplemente va a ser el valor de la fuerza, que lo voy a colocar simplemente como F multiplicado por D. Ahora solamente me falta la dirección del torque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Atento. Debemos recordar que el torque es la capacidad de giro que produce una fuerza. Muy bien, haremos lo siguiente. Desde el eje de giro vamos perpendicularmente hacia la línea de acción de la fuerza. Así. Una vez que llegamos casi cerquita, vamos a girar hacia donde apunta la fuerza, pero siempre gira exagerando para que se vea el sentido de giro. Está girando, digamos, o la fuerza apunta hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda. Listo. Entonces, esa es la dirección o el sentido de giro del torque. Si con tu mano derecha recorres esto, te puedes dar cuenta que está en el sentido antihorario, o sea, sentido contrario a las manecillas del reloj. Siempre que el torque se produzca en el sentido antihorario, se dice que el torque es positivo. ¿Qué implica un torque positivo? Implica que está en la dirección del Z positivo. O sea que la dirección de este torque es más K. ¿Listo? Digamos que lo que estamos haciendo es una especie de variante de la regla de la mano derecha, que en este caso cuando es un plano es súper sencillo de aplicar, solamente seguimos estos pasos.
Reforzaremos esto en un ejercicio posterior, ¿de acuerdo? Ya, seguimos. Vamos a hacer algo parecido por este lado, para calcular igual, ¿no? El torque, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora supongamos que por aquí nosotros aplicamos una fuerza de esta forma. Ahí está la fuerza. Y ahora el eje de giro, supongamos que está por acá. Ya está. Colocamos entonces la línea de acción de esta fuerza. Recuerda que la línea de acción es la línea donde está contenida la fuerza, ¿no? Esa es la línea de acción. Luego, desde el eje de giro, vamos a trazar una distancia perpendicular a esa línea de acción. Ahora, esa distancia perpendicular, que recuerda que es el brazo de palanca, puede ser a la línea de acción o a la propia fuerza, no hay problema. La idea es que sea perpendicular a esa línea donde está contenida la fuerza. En este caso, esa distancia perpendicular es esta. Esto es lo que se conoce como el brazo de palanca. Y entonces podemos escribir por aquí, ¿no? El torque de la fuerza F respecto de O. Ya, el módulo ya sabemos, fuerza por distancia de que es el brazo de palanca. Ya está. Nos falta solamente la dirección. Apliquemos lo mismo que hemos hecho por acá. Desde el eje de giro vamos a través de esa distancia perpendicular hacia la fuerza. Así. Una vez que llegamos acá, vamos a girar exagerando en la dirección que apunta la fuerza para ver el giro. Girando así. Ya está. ¿Te das cuenta que este sentido de giro es un sentido de giro en el sentido de las manecillas de reloj? O sea que este giro es en el sentido horario. Siempre que el giro sea en el sentido horario, aquí es menos. ¿De acuerdo? Ese menos implica que está en la dirección del z negativo. La dirección del z negativo sería menos k. ¿Listo? Y de esa forma entonces ya tenemos el torque que hace esta fuerza respecto al punto O, siempre y cuando esos dos vectores estén en un plano o siempre y cuando se trabaje en un plano XY como este. ¿De acuerdo? Muy bien, para repasar un poquito esto, vamos a ver un ejercicio y hacemos algunas aclaraciones. Bien, amiguitos, entonces en este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular el torque total o torque resultante sobre la barra. Ya, bueno, un torque resultante es la suma de todos los torques aplicados sobre la barra. En este caso solamente vamos a considerar esas tres fuerzas, ¿de acuerdo? No voy a considerar la masa de la barra porque la masa, su peso, también genera un torque. Veremos en problemas posteriores. Y también aquí el apoyo podría generar un torque, ¿de acuerdo? Ya, pero por el momento no, solamente quiero esas tres fuerzas para analizar y reforzar lo que hemos visto. Ya, este de acá es un punto de apoyo, se puede considerar como un eje de giro, podemos llamarle el eje O. Y calculemos entonces el torque de cada una de las fuerzas, ¿de acuerdo? A ver, comencemos entonces por aquí. Primero vamos a calcular el torque de la fuerza 1 respecto de O. Recuerde que estamos analizando para un plano XY para aplicar lo último que hemos visto. Ya, ¿cómo calculamos el torque? Básicamente dos pasos. Primero calculemos el módulo. El módulo es F, la fuerza, multiplicado por el brazo de palanca. ¿De acuerdo? Hallemos el brazo de palanca. Ya sabemos cómo se hace eso. Colocamos la línea de acción de la fuerza. En este caso, recuerda que estamos calculando el torque de él. Aquí está su línea de acción. Y desde el eje de giro trazamos una distancia perpendicular a esa línea de acción. Esa distancia perpendicular es esta. Esto de aquí entonces es de 1. Con esos dos valores ya conocemos el módulo. Ahora solamente nos falta la dirección. Vamos con la dirección. Atento a esta parte. Desde el eje de giro vamos a través de esa distancia perpendicular hacia donde está la línea de acción de la fuerza. Ahora vamos a girar hacia donde apunta la fuerza. Ojo, no vas a girar hacia la fuerza. No. Vas a girar hacia donde apunta la fuerza. La fuerza está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto vas a girar hacia la izquierda. Y ese es tu sentido de giro. Como puedes darte cuenta, este es un sentido antihorario. Y recuerda que todos los giros antihorarios son positivos y los giros horarios son negativos. Este es un giro positivo
entonces aquí va el vector unitario más K o simplemente K. Ya tenemos el torque que hace esta fuerza respecto al punto O. De la misma forma podemos hacer el torque que hace la fuerza 2 respecto al punto O. Básicamente es lo mismo, va a ser primero su módulo, que es fuerza 2 multiplicado por D2. Debemos hallar D2, que es el brazo de palanca. Posterior a eso, hallamos la dirección. A ver, coloquemos por aquí la línea de acción de la fuerza F2. Ahí está su línea de acción. Y desde el eje de giro trazamos una distancia perpendicular a esa línea de acción, que es lo que se conoce como el brazo de palanca. Ya está. Y luego vamos por la dirección. Del eje de giro vamos a través de esa distancia perpendicular hacia la línea de acción y luego recuerda, vamos a girar hacia donde apunta la fuerza. Aquí la fuerza apunta hacia abajo, giramos hacia abajo. De esta forma. Y este giro, como te das cuenta, es un giro horario. Como es un giro horario, esto es negativo. Vector unitario menos K. ¿Listo? Ya. Y por último nos falta esta fuercita F3. Lo curioso de esta fuercita F3, como te puedes dar cuenta, es que esa fuercita está apuntando hacia el eje de giro. Entonces, como esa como esa fuercita está apuntando hacia el eje de giro, esa fuerza no produce torque. En ese caso se dice que el torque de la fuerza F3 respecto de O es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso lo puedes entender por la parte que vimos de la puertita con la bisagra, ¿no? Cuando tú aplicas la fuerza hacia la bisagra, la fuercita no produce giro, no hace que la puerta gire. Aquí pasa algo parecido. Esta fuerza lo que está haciendo es empujando la barrita hacia el pivote. Con eso origina este apoyo. Con eso origina que esta fuerza solamente empuje la barra, pero no hace posible que la barra gire. Su torque por eso es 0. Entonces vamos a verlo por aquí de manera general. Siempre que una fuerza o la línea de acción de una fuerza pase por el eje de giro, su torque será 0. ¿Listo? Eso es justamente lo que está pasando acá. Lo que ha pasado acá es esto. La línea de acción de esa fuerza F3 está pasando por el eje de giro. ¿De acuerdo? Siempre que eso pase, la fuerza no produce giro. También siempre que la fuerza esté aplicada al eje de giro. Es lo mismo, ¿no? Porque si la fuerza está aplicada al eje de giro, ahí está su línea de acción, ¿no? Pasando por el eje de giro. Ya, siempre que eso pase, es 0 el torque, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Y aquí ya podemos ver lo último que quería ver acá, que es el torque total, o también llamado el torque resultante. El torque total respecto a O. Ese torque total respecto a O no es otra cosa que la sumatoria de todos los torques respecto de O. En este caso, el torque de la fuerza 1 respecto de O, más el torque de la fuerza 2 respecto de O, más el torque de la fuerza 3 respecto de O. Ahí debes tener cuidado porque recuerda que esto es una suma vectorial. L es positivo más K y L es negativo menos K. Otra observación más, recuerda que F1 es módulo, ¿de acuerdo? No es componente, ten mucho cuidado. F1 es módulo y obviamente D1 y D2 son distancias, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Sería entonces todo por este video, amiguitos. En el siguiente video ya pueden revisar o vamos a resolver algunos problemitas. Bien, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.